espiritualmente. 5 minutos. No, creo que apenas empezamos. Que son 5 minutos de antes. Desde que se abrió el video. Ajá, así está bien escrito tu nombre. ¿Sí? Entonces, amor, una pregunta para verificar el sonido. Listo. ¿Segura? Entonces vamos a hacer la presentación de colapsología. Tenemos acá al compañero. Pues yo creo que sí. No, es que no sé. Por eso te estoy diciendo, no sé. Si está que verificar el sonido primero. Tengo Facebook, pero no. ¿Sí? Ahí hay alguien. Debe ser ella. Es que no, yo todavía no he entrado. ¿No? Si alguien nos está viendo, un minuto mientras organizamos lo del sonido. ¿Sí se escucha? Listo. Bueno, mi nombre es Oscar Hember Moreno y con mi compañero abrimos este espacio Oromo Café Librería en el sur de Cali. Este espacio pretendemos es abrir a nuevos debates, a nuevas posiciones, nuevos temas. Y hace un tiempo atrás conocimos aquí al compañero Alejandro Valentín, con su compañera de vida también, y entonces el hombre se le ocurrió contarnos algo muy interesante que era la colapsología. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, pues él va a exponer, va a hablar del tema, vamos a presentar de pronto así someramente unos libros del autor Carlos Taibo y preséntate. Listo. Gracias, Oscar. Súper chévere estar aquí en una librería en Cali, en el sur de Cali. Es como un placer cada vez y sobre todo en estos tiempos donde todo el mundo estaba encerrado y poder estar acá es verdaderamente chévere. Gracias por interesarte como en estos temas que en realidad no conoce mucha gente y pues darme el espacio, invitarme para hablar, para charlar, para interrogar, preguntarnos cosas y abrir, que lo interesante de un nuevo tema es como mandarlo como al mundo ahí para que sea criticado, para que se hagan preguntas, para avanzar en pensamiento crítico, en el conocimiento, entonces chévere por Sí, eso. es lo más difícil, ¿no? Cuando es un tema nuevo. ¿Cuántos años tiene la colapsología como tal? Cuando se inventó, los dos tipos que se inventaron el concepto en Francia fue el lanzamiento del libro fue en el 2015. O sea, es decir, tenemos 5 años de este nuevo concepto. Claro, es más difícil explicar. Y prácticamente hace 2 años fue que tuvo un aumento muy fuerte en las ventas del libro y en debates televisivos, en la radio, artículos de prensa, videos, entrevistas, todo eso. Entonces, hace 2 años prácticamente que se lanzó en Francia, como así muy fuerte. ¿Por qué en Francia? Porque los dos autores, ahorita hablaré de ellos, que lanzan este libro que acaban de traducir en la editorial ARPA, que se llama Colapsología el libro en español, son franceses, y porque yo vivía en Francia y fue allá donde me enteré y empecé a leer sobre este tema. Viví en Francia durante 8 años y allá conocí todo esto y resulta que además uno de los autores, pues como el más visible mediáticamente, es mitad colombiano. Entonces como que también dije, no, pues chévere llevar esto, cuando ya sabía que me venía para acá, intentar como armar un grupo y discutir con personas para debatir de ese tema aquí en Colombia y que la gente supiera y que aquí sabemos que la gente se interesa mucho cuando algún colombiano o mitad colombiano tiene que ver con algún tema interesante o que es... Que está triunfando. Exacto, algo así, entonces hay como un chauvinismo colombiano, pero, sí, pues, obvio. pero también como aprovechando eso, interesante que... Y él habla español, entonces hemos conversado, su mamá es colombiana, se llama Nelly Servigne, y Nelly Olaya, su nombre. Y ella vino a Colombia, con ella estuvimos presentando también la colapsología y
como temas como de alternativas, como la ecocultura, la permacultura, en Zipaquirá a principios de año, y luego nos cayó la pandemia y no volvimos como a hablar mucho. ¿Cómo conociste el tema allá en Francia? Eh, Porque ya me venía interesando sobre temas que tenían que ver con desarrollo sostenible, como con ecología, medio ambiente y sociedad, como, eh, sí, como la sociedad incluye estos temas como políticamente y en la academia. Desde mi formación académica, yo estudié economía, luego también estudié geografía, entonces es como interdisciplinar. ¿Todo en francés? ¿Estudiaste No, eso? estudié economía aquí en Colombia. Acá, Ujú. ya. Y luego geografía en Francia y otros estudios latinoamericanos también en Francia. Entonces como que esa interdisciplinariedad, si se puede decir, Sí, sí. también me hizo que llegara a esto, y esto fue como que llegué por un video, una entrevista que le hicieron a Pablo Servigne en Francia, en francés, y yo quedé como, wow, esto voy a salir corriendo, pues no literalmente, pero a comprar el libro. Ajá. Y sí, fue como un golpe súper duro de leerlo, fue como un choque emocional e intelectual, y ahí pues ya lo que me produjo eso, pues también se derivó como en ganas de leer más, de aprender más sobre el tema, pero sobre los temas que se derivan alrededor de eso, y de hablarlo y de contarlo en español. El libro se volvió un bestseller, ¿cierto? Sí, Me habías sí, dicho. tiene, yo creo que más, o sea, si no estoy mal, bueno, más de 100.000 copias, ya debe estar como 150.000 copias vendidas o más. Eso es un buen número, ¿no? Para un libro. para un ensayo de ecología política, sí. Claro. Entonces, vuelves a Colombia y quieres traer el tema aquí, ¿por qué? ¿Por qué crees que es necesario acá? Porque implica el presente y el futuro de la generación, de nuestra generación y las generaciones que vienen, a nivel global, planetario. Entonces, no, y es como algo que quizá no percibamos tanto todavía, pero que va a ir en aumento, como esa percepción del riesgo de colapso, de derrumbe global. Entonces, en Colombia también estamos como, nos concierne. Entonces, claro, le concierne a una sociedad como la francesa en Europa de otra forma, porque después tienen un grado de desarrollo más avanzado, entonces puede golpearles o afectarles o beneficiarles de diferente forma y aquí de otra. Entonces me interesaba traerlo acá justamente para hablar del tema y ver cómo nos concierne a nosotros aquí, como preguntarnos eso. Entonces lo que hemos estado haciendo con un grupo que armamos desde Francia, y hay gente que está aquí en Colombia, somos poquitos, es empezar a traducir artículos de prensa, libros sobre la colapsología y sobre los temas como adyacentes. Ayuda mutua, agricultura sin petróleo, cosas así. ¿Cómo se llama el grupo? Colapsología de América Latina. Ok. Y está ahí en Facebook también. Bueno, yo creo que es momento entonces de dar inicio a la presentación acá del compañero. Entonces, déjeme en un segundo. ¿Tú deseas que quede así por el momento? ¿Así está bien? Creo que sí. Listo. Entonces, por aquí ya tienes la de la presentación. Vale. Pero así estoy viendo que, ¿o no? Sí, ahí puedes seguir hablando, igual ya aparece en cámara. Igual. Ok. Tú solo vas, si quieres vuelves acá al punto y ahí ya, como si me veo o no me veo, qué tan bonito me veo. Pues yo no sé si me veo. Sí. Mira que no. Cuando estoy en la presentación. Cuando estás en la presentación. Ahí sí. ¿Sí ves? Aquí aparece... Okay. O sea, tengo que estar aquí, pero no puedo mover la presentación. No, aquí no se movería aquí. Entonces... Ok. ¿Ya? Dale. Aquí. ¿Ya? De pronto si alguien nos puede comentar si está... Sí, igual estaremos viéndolo a través del celular. Listo. Perfecto. Ahorita vengo y hacemos preguntas. Bueno, muy chévere pues poder compartir con otras personas en español este tema. Primero, lo primordial como para hablar de colapsología, pienso yo, es un poco definir ciertos conceptos, porque
porque es para no perderse, como para no irnos por mil lugares. Entonces, en ese sentido, la colapsología entra como en el marco, se estudia como entre el marco del antropoceno. Empezamos con un concepto un poco, de pronto, que no mucha gente, como en el público en general, conoce, pero es un concepto bastante estudiado ya por, desde la geología, digamos, y desde las ciencias, desde el impacto de la actividad humana en la biosfera, en la Tierra. Entonces, en todo caso, ¿qué es el antropoceno y por qué es importante para hablar de colapsología? Es una nueva época geológica que modifica los equilibrios biofísicos del sistema Tierra de manera irreversible y a escala global. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que antes del antropoceno existía un equilibrio terrestre de la Tierra, como en nivel hablando como del clima, de pues, lo que muchas personas pueden observar con el clima es como la meteorología, entonces como las corrientes marinas también, los equilibrios biofísicos, y hubo un periodo justo anterior a este antropoceno que se llama el Holoceno, como vemos en esta pequeña grafiquita aquí abajo, que durante aproximadamente 12.000 años, 11.700 años dice ahí, pero pues es como, es una aproximación también, hubo una estabilidad climática a nivel global que en la cual la temperatura promedio en la Tierra no oscilaba más de 1.5 grados centígrados durante 12.000 años, y ahí es donde cuando la gente que está aprendiendo historia en el colegio, por ejemplo, hablar del neolítico, empieza cuando empieza el Holoceno. Antes del Holoceno, pues habían momentos mucho más como con mucho más diferencia entre las temperaturas globales y habían, digamos, equilibrios o sea, tiempos más fríos, más calientes, o sea, no había posibilidad para los humanos que vivían antes del Holoceno de asentarse y de crear sociedades, de crear civilizaciones. A partir del Holoceno es donde se tiene como un poco de evidencia desde la arqueología, pues de la creación de la agricultura, y luego pues más adelante de civilizaciones. Entonces esas cosas, la agricultura, la domesticación, las civilizaciones, como la complejidad humana de los últimos 12.000 años, es gracias a una estabilidad climática. Antes de eso no pasó, y antes de eso hubo como más de 100.000 años de humanos en la Tierra, pero no se lograba tener esa estabilidad porque las condiciones climáticas no lo permitían. Ahora, el antropoceno es que la especie Homo sapiens, en su paso por la Tierra, ha tenido una huella tan importante a nivel planetario que a partir de un momento dado, por ejemplo, hay unas evidencias que se dejan en las capas terrestres para verificar las áreas geológicas. Y ya en este momento, el antropoceno quiere decir que el hombre, el humano, el Homo sapiens, ha impactado tanto la Tierra que se puede ver registrado en el futuro, se va a ver registrado en las marcas geológicas en la Tierra. O sea, hemos cambiado la faz de la Tierra para bien o para mal, sobre todo para mal, como lo vamos a ver, de manera irreversible, y eso ya queda una marca ahí. Alrededor de este concepto de antropoceno hay mucho debate, hay que decirlo, porque no se trata de todos los humanos los que tienen la misma fuerza o capacidad de impactar la Tierra de manera negativa. Es un periodo de tiempo determinado sobre todo, y un grupo, unas sociedades humanas sobre todo las que han impactado la Tierra. Entonces, en este sentido, también hablamos de civilización termoindustrial, cuando se habla de colapsología. Un poco para cerrar el término, civilización termoindustrial, ¿desde cuándo? Desde los últimos 200 años, la era industrial, es de la civilización que vamos a hablar de colapso. Es la civilización que está
completamente ligada a ese antropoceno, o sea, a salir de esa estabilidad climática, es a partir de la civilización termoindustrial. Esta civilización comienza a tener efectos significativos y estos efectos son basados en el uso de hidrocarburos, que son pues todos carbón, petróleo, gas, sobre todo, que nos dan la potencia que tenemos como sociedades, en la continua producción del sistema económico actual, de un sistema basado en el capitalismo, en la acumulación de bienes, en la producción y en el crecimiento exponencial, porque la producción y el crecimiento exponencial no necesariamente pues, tienden a lo mismo. Podría haber una producción constante, sin aceleración, sin crecimiento, que podría llegar a un equilibrio, pero como lo vamos a ver, lo que pasa con la civilización termoindustrial es que hay un crecimiento exponencial y eso no es sostenible. Entonces ahí es donde entra el término de colapsología. ¿Qué es un colapso? O sea, si es un colapso, si son varios colapsos, cuándo, dónde, todas esas preguntas. ¿Por qué era importante el término de civilización termoindustrial? Porque hoy voy a hablar específicamente del colapso de la civilización termoindustrial que hoy en día aparece a nivel global, en todo el mundo. Es la primera vez, en todo caso, que hay una interconexión a nivel global. Y entonces la colapsología quiere decir como el estudio de ese colapso. Entonces, cómo entender el colapso de esa civilización. Hay que decir que otras civilizaciones han colapsado y entonces dentro de la colapsología también entra la historia para aprender de esos colapsos. Pero no, lo que tuvieron, digamos, de singular es que eran localizados y que pues surgieron otras cosas después de ella. Lo que tiene de particular la civilización termoindustrial es que es global y que puede que las condiciones cambien de manera tan radical que no sabemos si algo puede salir después de ese colapso o si, sí, o sea, es como, no es predecible estudiando el pasado. La civilización, la colapsología entonces estudia como esa huella negativa del antropoceno, porque el antropoceno también puede ser, podríamos decir, una huella positiva en los ecosistemas, pero la colapsología estudia esa huella negativa, esa huella destructora pues, de la tierra en general, de las sociedades y de los ecosistemas. Entonces, el colapso de la civilización termoindustrial implica los ecosistemas y los sistemas políticos y sociales que pueden caer. Una muestra de esto es una aceleración global de diferentes variables de las sociedades. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, vemos la población global, el PIB real, la inversión extranjera, la población urbana y así el resto que ven ahí, telecomunicaciones, turismo, transporte. Vemos una explosión de todas estas tendencias a partir más o menos de los años 50 del siglo XX, y esto es una aceleración en un mundo pues con equilibrios sistémicos muy definidos, entonces pues no es sostenible. En escala humana es muy fuerte ver, por ejemplo, pensar que una persona que hoy tiene 70 años nació cuando habían 2.000 millones de personas y hoy somos más de 7.500 millones, o sea, es mucha gente en tan poco tiempo. Y todas estas variables están relacionadas con nuestro tipo de sociedades y con nuestro tipo, digamos, de economía y de producción y con un modelo específico, ¿no? Que no necesariamente pues abarca, digamos, a todas las sociedades que existen hoy en el globo, pero es global en el sentido en que muchos países han acelerado también esa tendencia. Todas esas curvas de aceleración solamente son posibles gracias a la energía y a la potencia que da las energías fósiles, que da los hidrocarburos,
que están en todas partes en nuestra civilización, en esta sociedad, están en todas partes. Por ejemplo, podemos ver en la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta el transporte, el almacenamiento, otra vez el transporte, luego el lugar como donde se va a poner para que la gente lo compre. Todas esas etapas dependen de una potencia energética muy grande y de un uso de petróleo. El petróleo está en todos esos usos en nuestra civilización actual, y ahí también es como el problema que viene después. Para que nosotros tengamos y seamos como tan potentes como civilización, pues podemos mirar un poco como lo que representan esta potencia de las máquinas. Es decir, nuestras piernas por sí mismas pueden producir 100 watts y nuestros brazos 10. Un tractor, por ejemplo, serían 600 pares de piernas si los medimos como en ese sentido. Entonces, como para decir, como cada vez que nos montamos a un carro, estamos movilizando 1 a 2 toneladas de material, y a una velocidad importante. Todo esto es gracias a un material súper fuerte, súper potente, que es el petróleo y luego la gasolina. Solamente pensar que la energía mecánica que produce un carro con el tanque lleno equivale a la energía que se gasta un ser humano en 4 años. O sea, eso como que hace la cabeza un poco reventar cuando uno piensa en esas cosas. O habían otros científicos, ingenieros, que habían hecho el cálculo de que cada humano en promedio en el mundo es como si tuviera 200 esclavos energéticos, para poder, promedio, claro. Entonces, cuando vemos en Estados Unidos o en Europa, entonces serían como más de 600 esclavos energéticos cada persona. O sea, cada persona es un faraón, más o menos. Y es muy loco pensar en eso, ¿no? Para ver también como me parecía muy interesante esta citación de Juan Carlos Echeverry en su época de presidente de Ecopetrol, en que, hablando del fracking y de la necesidad del fracking para Colombia, decía que, bueno, lo voy a leer: el petróleo en Colombia paga las pensiones, la salud, la educación, los militares, la seguridad, las carreteras, los puentes, los puertos, hasta los semáforos. Entonces, no usar esa tecnología está diciendo que va a dejar el petróleo en el subsuelo. Y él pregunta, ¿nos podemos dar ese lujo? Mi respuesta es que no, dice él. Entonces, él dice que si no se hace, tocará aceptar menos bienestar o subir más los impuestos. Y bueno, el hecho es que aquí es muy importante como que muchos dirigentes en el mundo científico se sabe de la potencia del petróleo y de la necesidad de seguir explotando, y por eso estamos en una encrucijada. ¿Por qué? Porque las variables que les había comentado ahorita, que tienen una curva ascendente exponencial, la potencia de la civilización, pues no va gratis, ¿no? Tiene consecuencias. El mito de la transición energética, que es que nuestro uso de petróleo, desde hace muchas décadas y todo, vamos diciendo, bueno, vamos a utilizar diferentes cosas ahora para reemplazarlo. Y se ve que la evidencia muestra que nunca ha sido así. La evidencia muestra que desde que se descubrió el carbón, ha aumentado la producción y consumo del carbón, y que se queme el carbón, igual con el petróleo, igual con el gas natural, y así con las otras energías. Entonces, si vemos como en esta gráfica, casi el 70-75% son de lo que usamos, bueno, hasta el 2016, pero más adelante también tiene sentido, carburantes o energías que producen gases de efecto invernadero. Las otras, la biomasa, la energía nuclear, la hidroeléctrica y otras renovables, la energía eólica, solamente es un poquito, y lo que hace es sumarse a las otras. O sea, no ha habido para nada un cambio, y es muy probable que no lo haya. ¿Cuál es la respuesta planetaria? Entonces vamos a lo que yo decía ahorita. Es un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, también de manera exponencial, un aumento de otros gases
de efecto invernadero superpotentes, una pérdida también exponencial de bosques tropicales, acidificación de los océanos, que eso hace, bueno, que vaya a perturbar esos equilibrios. O sea, la respuesta del planeta también ha sido como una aceleración de que se desequilibren, que haya desequilibrios ecosistémicos globales y para muchos irreversibles, a escala humana en todo caso. Esa huella sobre el planeta se puede ver desde diferentes esferas que comprenden como la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la hidrosfera, que es todos los cuerpos de agua del planeta, los ríos, los mares, los lagos, etcétera, las aguas subterráneas, y ya vemos, pues aquí en Cali por lo menos, en el Valle del Cauca, en Colombia, en todas partes, una degradación avanzada, un estado de degradación avanzada de muchos de esos cuerpos de agua. Hablamos de un tercer continente, de un continente de desechos plásticos en el Pacífico, hablamos de la minería ilegal, con una contaminación con mercurio y otros metales irreversibles o sea, que se van a quedar ahí durante cientos de años, y esto pues se acelera cada vez. Hablamos también se habla también de la criosfera, o sea, todos los hielos, es el conjunto de hielos del planeta, los casquetes polares, los glaciares, el permafrost. Por ejemplo, en esta foto que aparece, es foto satelital del Nevado de Santa Isabel. ¿En cuántos años? Ahí hay como 60 años de diferencia y ya casi no hay nevado. Entonces, es como para representar un poco esa degradación que también se ve reflejada en el derretimiento de los polos y por ejemplo, en el derretimiento del permafrost, que es una capa de suelo congelado que está en Siberia, en el norte de la Tierra, y que acumula y que ha acumulado cuando está pues, como frío, pues otros gases de efecto invernadero como el gas metano, que tiene una potencia muy importante para calentar la Tierra, y se está derritiendo. Entonces eso quiere decir que se está derritiendo 70 años más rápido que lo que habían dicho los científicos, o sea, ahora. Entonces se está liberando gas metano, aparte de lo que ya estamos haciendo como humanidad, se está liberando otros gases que van a acelerar el proceso. Y aparte también del montón de virus y bacterias que estaban congelados ahí desde hace millones de años, miles de años, que también pueden ser un peligro para la humanidad. La atmósfera, otra esfera pues, del planeta que se han visto perturbadas. El clima sale de su zona de estabilidad y seguimos acelerando. Esto para hablar de lo que ya habíamos dicho de la estabilidad del Holoceno, o sea, con respecto a esa estabilidad climática, hemos salido de esa estabilidad climática, se miden en acumulación de CO2, de gas carbono en la atmósfera, y el problema aquí no es tanto como que se produzca gas carbono, sino que se afecta el equilibrio global para que haya una captura de carbono del mismo grado. Entonces, por ejemplo, si hubiera una producción de carbono de 100 y un árbol captura 100, pues habría un equilibrio ahí, pero en este momento estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Produciendo mucho gas carbono y aparte quitándole posibilidad de capturarlo a los ecosistemas que lo venían haciendo. Por eso también se acidifican los océanos y se perturba ahí ese equilibrio. Lo de las temperaturas, entonces aquí estamos saliendo de esa trayectoria, digamos, de equilibrio. Ya vamos por un grado de más después de la era industrial, o sea, y esto es con evidencia clara de que es las sociedades humanas, o sea, la civilización la que ha producido que nos salgamos de esa trayectoria. Entonces ya vamos por un grado y ya estamos teniendo las consecuencias climáticas que estamos viendo en el mundo. Hay unas que son más, digamos, contundentes que otras. Entonces, pues, imaginarse un mundo que se salga completamente a 2, 3, 4 grados puede perturbar no solamente los equilibrios ecosistémicos, sino la vida misma de la civilización y del Homo sapiens. Los riesgos de extinción, por ejemplo, de otras especies, la extinción de anfibios, que también se ha acelerado, de mamíferos, de aves,
y disminución de la supervivencia de esas especies. O sea, hay una evidencia también de, cuando hablan de sexta extinción masiva de especies, algo que ya ha pasado 6 veces en la historia de la vida en la Tierra, pero digamos que ninguna de esas 6 veces en esta historia tan larga de la Tierra había sido por causa de una sola de esas especies, comprobado, y de manera como tan abrupta. De pronto la última sí, donde se extinguieron los dinosaurios, pero estamos viendo o sea, por nuestros ojos como que se extinguen las especies todos los días, y de manera acelerada. Eso es algo como inédito. O sea, hace 300 años eso no era tan acelerado, por ejemplo. Desde el avance de las civilizaciones humanas, el 83% de los mamíferos salvajes se ha perdido, por ejemplo. Eso es mucho. Ahí como para ver cuánto es eso, es como nuestras vacas, pollos, nuestros animales que nos comemos, de los cuales con los que utilizamos la leche y todo eso, son el 60% de los mamíferos de la Tierra, y los humanos somos el 36%, entonces solamente queda el 4% de mamíferos salvajes. Re loco. Consecuencias, pues desestabilizaciones climáticas cada vez más aceleradas, y se van a presentar eventos extremos cada vez más recurrentes y con potencias cada vez mayores, ciclones, inundaciones, incendios forestales, sequías, y así. Entonces, entre más tiempos nos tomemos en parar esta trayectoria, más van a presentarse ese tipo de eventos extremos climáticos que van a afectar a cada vez más población. Y es importante decir que no todo el mundo sufre de la misma manera esos eventos extremos climáticos. Por lo general, vaya sorpresa, son los países y las poblaciones más pobres, más vulnerables, los que se encuentran en zonas costeras, en islas, o los que se encuentran en zonas vulnerables de alto riesgo, son los que más se ven afectados, pues, de manera, pues, en promedio, de manera general, y son también, hay que decirlo, los que menos han contribuido a que esto ocurra. Entonces, como que hay una diferencia en responsabilidades o en impactos sobre la faz de la Tierra, depende de las poblaciones. Entonces, bueno, tenemos incendios forestales en aumento en el Amazonas, por ejemplo, en Australia el año pasado, mega incendios. Estamos hablando de que ya hay nuevos estudios científicos y está en las revistas y en los periódicos, no es un secreto, que la Amazonía, por ejemplo, la selva amazónica, está muy cerca de convertirse, de pasar de ser un pozo digamos, de que absorbe el carbono, a ser un emisor neto de carbono. O sea, hasta pasar de ser, o sea, convertirse en sabana y completamente cambiar de equilibrio del sistema. Porque sabiendo lo que está pasando, no hacemos nada como civilización o como sociedad. Ahí, en estas teorías de la colapsología y todo, también se emiten como esas explicaciones. Entonces, bloqueos, como ¿por qué no cambiamos? Hay, pues, dos tipos de bloqueos grandes, que es un bloqueo sistémico, que como del sistema complejo, que es un bloqueo sociotécnico, por ejemplo. Cuando sociotécnico, es decir, por ejemplo, cuando se decide como sociedad utilizar energías fósiles, cuando se decide como sociedad hacer carreteras en vez de trenes, es una decisión sociotécnica, y cuando ya la infraestructura está toda puesta en marcha para utilizar esas tecnologías, volver atrás es muy difícil. Por ejemplo, poner un ejemplo del asbesto, ¿no? El asbesto se encontró un estudio, estudios que evidenciaban que eso es tóxico para los humanos y cancerígeno, y entonces se decidió a nivel global o en muchos países eliminar el asbesto de las casas, de los tanques de agua, en Colombia, etc. Y se pudo hacer, ¿no? Pero era porque eran techos, tanques de agua y todo eso. Pero imaginémonos si nos dijeran que tuviéramos que desarmar las casas porque son cancerígenas. Está muy difícil.
Y más o menos eso es lo que pasa con las tecnologías que hemos usado alrededor de, digamos, de la historia de la civilización, que deshacernos del petróleo de manera coordinada va a estar muy difícil porque hace parte, digamos, de nuestra vida cotidiana y de la sociedad global ya como tal. Institucional y político, pues como obviamente los políticos que saben, pero tienen, digamos, conflictos de intereses, que son al mismo tiempo productores de algo o industriales, o que no saben y que tienen muchas cosas que hacer como en su cotidianidad, entonces pues no saben pues no toman acciones. Económico, porque el sistema del modelo económico global, eh, el dogma es de crecimiento, entonces cambiar ese dogma también como que haría que se perturbara a muchas sociedades. Por ejemplo, si hubiera un desequilibrio económico, o sea, si decidiéramos parar de crecer en términos globales, se afectaría también mucha gente. Entonces, por eso es como uno entra como ahí, como en un dilema, ¿no? Es como, si paramos de crecer, si paramos de utilizar el petróleo, podemos salvar muchas cosas, pero también podemos afectar a mucha gente que dependen de, digamos, de esos sistemas. Individual y colectivo, o bloqueos individuales y colectivos, cognitivos, por ejemplo, los hábitos comportamentales, también hábitos de consumo de manera individual y colectiva, una percepción del peligro, ¿no? Que no tenemos como en la cabeza como lo que puede pasar a nivel global, nos afecta lo que nos pasa o sea, cotidianamente, lo que tenemos más cerca. Y, por ejemplo, por eso también cuando compramos un computador nuevo no necesariamente pensamos que las minas de coltán, en donde trabajan familias en el Congo, y hay como una especie de esclavitud, no, o sea, como que no proyectamos eso, es como, es muy complicado, entonces como tener una visión de lo que pasa a nivel global. También hay una especie de negación, porque podemos saber, pero el hecho de saber no quiere decir que creamos lo que sabemos. También, bueno, los valores, un imaginario, una visión del mundo, la visión del mundo del humano superpotente, del progreso constante y del crecimiento constante, es una visión del mundo que digamos, hace como tambalea cuando se pone enfrente como a los límites físicos y biológicos del planeta. Bueno, y también los mercaderes de la duda dicen, pues como los negacionistas del cambio climático, etc. Entonces, bueno, estos son bloqueos posibles. Voy a tratar de ir más rápido, no sé cuánto tiempo vayamos. Hay un estudio como en la historia de la colapsología, hay un estudio muy importante en los años 70, en 1972 salió un librito que se llamaba Los límites del crecimiento, eran unos científicos del MIT, donde estaban sobre todo la pareja Meadows, Donella Meadows y Dennis Meadows, científicos que trabajaban los sistemas complejos. Les llaman el estudio del Club de Roma porque hubo como un grupo de políticos industriales que los mandaron a hacer este estudio sobre la trayectoria de la humanidad. Entonces ellos, como en esos computadores de la época, empezaron a correr modelos, incluyendo variables diferentes ya vamos a ver, entonces, y ellos, pues bueno, como que empezaron a generar un montón de conocimiento al respecto de esto, y bueno, ya aquí en esta gráfica siguiente, pues se muestra como hay un montón de variables que empiezan a acelerar, y pues los recursos que empiezan, y el planeta pues que empieza como a disminuir, como los recursos no renovables, variables como la comida per cápita, los servicios, la industria, la contaminación global, todas empiezan a acelerar, y llega un momento, esta es como la conclusión principal, es que alrededor de los años de 2030 es donde empieza un declive de la población. Entonces, donde había una aceleración, empieza un declive de la población alrededor de los años 30. Esto hay que decirlo bien, es un modelo, no es como una predicción, es un pronóstico, un modelo con diferentes variables. Lo interesante es que ellos corrieron este modelo y dijeron, ah, pues madre, bueno, vamos a colapsar.
este es el modelo y vamos a colapsar en el 2030. Tenían un tiempo grandísimo teníamos como mucho tiempo para cambiar la trayectoria. Pero bueno, ¿qué hacemos si tenemos este modelo? Pero entonces proponemos, bueno, entonces bajamos la población, bueno, con la educación, etcétera, que la población no crezca tanto, igual había colapso cuando corrían el modelo. Vamos a disminuir la contaminación a nivel global, corrían el modelo, igual había colapso. La única manera que en ese momento encontraron de que la Tierra pudiera estabilizarse era que todas las variables al mismo tiempo, o sea, que hubiera un esfuerzo global al mismo, o sea, y coordinado de disminuir esa huella de todas esas variables de crecimiento de población, de comida per cápita, etcétera, de polución, de contaminación. Y ahí se estabilizaba el modelo, era un modelo, ¿no? Y esto lo dijeron como públicamente, fue muy famoso este estudio. Y otra cosa interesante es que, aparte de este estudio, estaban los amigos de la Shell Oil y de otras compañías petroleras por allá, la British Petroleum quizá, y a ellos por dentro habían hecho estudios también del impacto de la producción de petróleo sobre el clima global, y tenían informes internos, y ellos también habían pronosticado como que la aceleración o continuar con el aumento de la producción de petróleo iba a afectar a nivel global en cierto tiempo. Y esos informes los guardaron, están los correos, es público porque se han hecho investigaciones, han salido últimamente, entonces sabían para lo que estaba pasando, y igual como este grupo de investigación, esos industriales no hicieron nada. ¿En qué año se hizo lo del modelo? 1972 salió el libro de los límites de crecimiento, y como está aquí, en el 2004, los mismos científicos y con otras técnicas o sea, más tecnología, los computadores, más variables, volvieron a correr los modelos y pues como que verificaban que no estaban tan lejos de la realidad, al contrario, que lo que habían hecho en los 70 correspondía a lo que había pasado hasta el 2000. Y no solamente eso, sino que era como la trayectoria business as usual, como si nada cambia, ¿no? Entonces, según eso, pues ese modelo, ese pronóstico, pues quiere decir que estamos yendo hacia una trayectoria de colapso. Claro, eso es lo peligroso, lo difícil de decir como en tal fecha, ¿no? Por eso hay que decir que es un pronóstico y que es un modelo. Pero da como una visión de lo que puede pasar en un futuro cercano. Entonces, bueno, eso fue muy importante. Bueno, ya como para ir como acelerando, terminando, muchos factores pueden llevar a declives, es decir, como, por ejemplo, disminuir la población no necesariamente, o sea, puede ser como, la disminución de la población puede también ser por un aumento en la educación de las mujeres alrededor del mundo y de los hombres alrededor del mundo, para que haya una disminución en la tasa de natalidad. No necesariamente tiene que ser como catástrofes o muertes, pero por lo general tiende a ser como por guerras o enfermedades o hambrunas. Pero todo esto son como muchos factores. Cuando hablamos de sistemas complejos, es muy difícil determinar qué causó qué. Por eso que hablamos de que son muchos factores que influyen en ese sistema, pues, en los equilibrios. Bueno, hay otra cosa, que alteramos el conjunto del sistema Tierra de manera irreversible a escala humana. Ya hay cosas que ya no podemos cambiar. Por ejemplo, la acumulación de CO2 en la atmósfera y el calentamiento global, hasta a lo que vemos hoy, las consecuencias que tenemos hoy, es lo que hicieron nuestros abuelos hace décadas. Lo que estamos haciendo hoy es lo que va a llegarle a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Y por ejemplo, el sistema tiene una tendencia como una inercia, ¿no? Si paramos hoy, de todas maneras, va a seguir un poco como a degradarse el sistema, porque hay como una inercia, o sea, nosotros percibimos un poco como tarde lo que está pasando. Es decir, por ejemplo, si uno mete una rana en una olla con agua hirviendo, ella brinca de una. Pero si la metes en una olla fría y le empiezas a subir la temperatura, no se va dando cuenta.
y ya es muy tarde cuando ya está frita, ¿no? Pues lamentablemente de pronto estamos en eso. Vamos hacia un futuro inestable en el cual la frecuencia de eventos extremos será cada vez mayor, ya lo decía ahorita, como los huracanes, las sequías, las inundaciones. Vamos a perder la potencia del petróleo y reencontrar una vulnerabilidad que siempre hemos conocido, puede ser. El petróleo, a pesar de que hoy no hablé del pico del petróleo, aunque está como en la teoría del colapso, varios autores hablan del pico del petróleo, es decir, como bueno, va a llegar un punto en el que ya no podamos seguir extrayéndolo porque se nos va a acabar, porque es un recurso finito. Resulta que han mejorado las tecnologías de extracción y que entonces esos recursos se han vuelto como súper, o sea, hay mucho petróleo todavía por explotar con el fracking, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos, podríamos sacar petróleo de aquí a bastante rato de manera acelerada. Y eso es como, para muchos ecologistas y ambientalistas, es muy difícil, una tragedia, porque entonces nosotros contábamos con ese pico del petróleo, con ese crecimiento de la producción, pero no. Entonces toca dejar de usarlo, toca dejarlo ahí, pero va a tener que ser una decisión colectiva o porque el sistema global va a colapsar, pero no va a ser por una falta de petróleo. La tecnología está. Lo otro, lo que hay que decir es que el petróleo y la economía, el fracking y la economía no son cosas que tengan sentido. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, para poder hacer fracking es una cosa a pérdidas completamente. Siguen haciéndolo, pero da pérdidas, ¿no? O sea, a nivel económico, porque es muy caro sacarlo. La innovación no nos va a salvar en el sistema en el que estamos, o sea, como en la civilización termoindustrial capitalista en el que estamos, no nos va a salvar ese tipo de innovación. Innovación social sí puede hacer algo, de pronto no para salvarnos, pero no sé, la minga, el apoyo mutuo, ya hablaremos pues más adelante de eso. Otra innovación, las tecnologías de baja intensidad en recursos, etc. Es muy tarde para el desarrollo sostenible, igual. El desarrollo sostenible para muchos es un oxímoron. El desarrollo sostenible tal y como lo pregonan desde las instancias superiores de política y globales, pues como que sí tiene que seguir habiendo un crecimiento de la producción de bienes. Si es así, pues no puede haber un desarrollo sostenible. Si el desarrollo lo concebimos como otra cosa, no como lo que se concibe en las sociedades de progreso técnico, de más computadores y todo, sino como otra cosa, como un volver a la tierra o volver como a cosas que le hagan bien a la humanidad, puede haber desarrollo sostenible en ese caso. Pero pues es importante decir que el desarrollo sostenible en todo caso, como lo vemos hoy, pues no es muy tarde, ya había que hacerlo hace como 50 años y pues ya para. Pero también es muy tarde para ser pesimista. O sea, esto pues puede darnos mucho pesimismo, pero pues ya no tenemos tanta opción de ser pesimistas, toca enfrentarlo y hay diferentes maneras de hacerlo, a nivel individual y a nivel colectivo, teniendo en cuenta la perspectiva de un colapso posible. ¿Cuáles son esos imaginarios colapsistas? Que todo se juega ahora, que todavía podemos tomar decisiones. Sí, somos capaces. Entonces tenemos primero que salir como de la negación colectiva e individual, tener un poco de humildad y saber que tampoco lo podemos arreglar todo y que probablemente no se vaya a poder. Pero la pendiente o sea, cuando esa pendiente del colapso no sería tan empinada y hasta podríamos no destruir tan rápido la biocapacidad, la capacidad de la Tierra, que esta podría aumentar. O sea, si tomáramos una decisión colectiva así súper bonita a nivel global, podríamos regenerar algo. Para eso habría que parar de explotar la naturaleza y más bien regenerarla y parar de explotar también las energías fósiles, obviamente. Hay dos posibilidades. O no nos preparamos, no emprendemos nada, no hacemos nada,
ya sea porque nos creemos invencibles o ya sea porque creemos que podemos solucionar los problemas, y así el golpe va a ser más duro, ¿no? Dos hipótesis. Uno, un descenso energético y material de crecimiento cuantitativo, o sea, de toda esta potencia que hablaba yo al principio. Se puede tener estabilización, margen de mejoramiento de la calidad de vida, se puede, de nuestro modo de vida, se puede imaginar, a pesar de tener estos escenarios. O dos, no nos preparamos, no hacemos nada y aumenta el caos, y pues que ya estamos comenzando a evidenciar. Caos político, social, climático, todo. Geopolítico, los riesgos de guerras, de dictaduras, de fascismos. Y pues bueno, ya para ir terminando, esto es como una perspectiva un poco ya como la dura, como la parte científica también, evidencias, y también es un relato. La colapsología también es un relato, cómo se cuenta esta historia de que las cosas pueden colapsar. Y en este caso, claro, lo que yo creo que yo he contado ahorita es súper, como que uno lo deja como un poco triste y bueno, pues ya para qué, pero también puede ser otra cosa. En español, yo también descubrí a un tipo que se llama Carlos Taibo, y me pareció muy interesante porque, porque también habla de colapso, escribe un libro que se llama Colapso, y nos cuenta un poco esta historia también de cómo estamos enfrentándonos a un colapso, se llama del sistema general, y cómo, digamos, hay desigualdades en ese colapso, cómo tendremos que hacerle frente. Entonces, en uno de sus libritos, sus últimos libros, que lo tenemos aquí en Oromo, eh, hablamos de autogestión, de una posibilidad. Entonces me pareció muy chévere y pues quería compartir como esos 6 verbos para conseguir la autogestión que propone Carlos Taibo, que son de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, súper importante, descolonizar, súper importante, y descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades, dice él. Esto es como, claro, esto es teóricamente, pero prácticamente ya hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere, digamos, hacer esto, a nivel colectivo y a nivel individual. Eh, Podemos aprender de pueblos originarios, de colectivos humanos, y también ahí de pronto no sale el verbo, pero me gusta el verbo resistir, también un poco como que tiene que ver con todos los 6 verbos, yo creo, porque la máquina y la potencia del sistema como que va solita y hay que resistir a ella de todas esas formas. Entonces ahí ya están los libros de los que hablaba, Ante el colapso por una autogestión y por el apoyo mutuo de Carlos Taibo, Colapsología de Pablo Servini y Rafael Stevens, que acaba de ser traducido al español y que esperamos podamos traer aquí a Colombia pronto y tenerlo aquí en Oromo claramente. Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo. No hemos hablado de eso, pero pues se abren todos esos panoramas digamos, como diferentes. Y también un librito pues que habla también de Murray Bookchin, Ecología o Catástrofe, que me pareció muy interesante, pues yo no lo he leído en realidad, pero como la visión de Murray Bookchin de municipalismo libertario, de una ecología, de un ecologismo social, me parece muy interesante para enfrentar, digamos, este panorama que se viene, pues. Y ya, aquí hay una última gráfica, pero bueno, de pronto, si hubieran preguntas, yo creo que ya está. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estamos por acá? Qué buen tema, dijo Gisleni Echeverri. Ella es candidata a doctorado en química de la Universidad del Valle. Tremendo. Tiene un proyecto muy bonito, esperamos también presentarlo acá. Bueno, pues. ¿Usted le va a dar la palabra a Oscar? Oh, no. No, es que
Hay una frase de Gramsci que dice el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. sin mala voluntad. Es como, porque esto lo deja a uno así bastante pesimista, porque No solamente hablamos de lo ambiental, no entramos a las crisis económicas y sociales que se terminan siendo avecina. producto de eso, que es Sí, peor, es como... Claro. Yo me concentré como mucho en lo de lo ambiental, pero en realidad, o sea, como la colapsología debe incluir eso también. Claro. Pues como tú dices que es como sistémico. Ujú. Sí, es que es como una cosa termina desencadenando toda una cantidad sí, de todo otras lo cosas. está atravesado de conectado, una u sí. otra manera. Cuando empieza la pandemia y todo lo que ha generado el virus del COVID ha sido eso, como una pequeña muestra a escala de lo que realmente podría llegar a ser un colapso total a nivel energético, a nivel social, conflictos, de todo, ¿no? Nosotros, ¿cuáles son digamos, las preguntas que a uno le vienen? Obviamente son, tú hablaste del pico del petróleo y como que esa era la esperanza un poco. Yo veo como que muchos grupos ecologistas estaban esperanzados en ciertas cosas. Vemos que la tecnología ha ayudado a aumentar esas cosas o a encontrar unas nuevas, como lo que mencionaste del coltán, también pasa con las tierras raras. Ujú. Las tierras raras era basura antes. Y ahorita vemos que hace parte de la tecnología o lo que hacemos con las nuevas tecnologías para ampliar pues, el término tecnología. Entonces, ¿por qué siempre esperamos eso? Igual sí va a haber un pico de cosas porque pues el planeta Tierra no va a tener ¿Tiene petróleo, límites? tiene límites, Ujú. va a ser el gas, por ejemplo, se pronostica que tiene un periodo de por país más o menos entre unos 5 años algunos. Ujú. ¿Verdad? Creo que eso lo había leído en un artículo que precisamente hablaba de eso, de los picos que va a tener. Uno va a ser Colombia, que tiene unos límites con el gas, límites con el petróleo, con el carbón. Entonces, cada uno tiene unas variantes, ¿no? Unos van a tener un periodo de 5, 10, 20, 30 años. Ujú. Y que Ese tema es súper interesante y eso amerita, o sea, también como una charla entera porque yo también pensaba así, y este Ujú. tema, por ejemplo, Servigne y Stevens y Taibo y otras personas ya como más que estudian eso todo el tiempo, el pico del petróleo, Ujú. eh, peak oil en inglés y todo esto, hablan hablan de un periodo muy cercano, o sea, un momento muy cerca de este año, por decirlo, o sea, en los próximos 10 años, 20 Sí. quizá, pero tal parece que en realidad por ejemplo, en Colombia ese pico de gas y todo eso es quizá, pues yo no sé, no estoy seguro si lo que tú me dices es del petróleo convencional y el gas sacado de manera convencional, porque si hacemos fracking hay petróleo y gas para rato, es eso el problema, ¿no? Que, que el pico se ha ido como retardando, pero por la tecnología también, Por las alternativas. porque en la corteza terrestre hay un montón. Entonces, en realidad habíamos dicho que iba a haber un pico porque íbamos a tener un límite tecnológico y finalmente hemos visto como que se ha retardado un poco. Entonces, por ejemplo, habían pronosticado el pico del petróleo convencional en Estados Unidos en los años 60, creo que fue el primer shock petrolero, fue también por eso. El pico de Hoover, que fue el que teorizó el pico del petróleo en Estados Unidos, y luego vemos otra aceleración de producción de petróleo, ¿no? Entonces, hoy en día en Estados Unidos es de los mayores productores de petróleo en el mundo Sí, el y mayor supuestamente, ahora. exacto, mayor, y supuestamente habíamos pasado por un pico de petróleo. Claro, me van a decir no, pero hay un petróleo convencional y por ese petróleo, el pico del petróleo convencional ya lo pasamos en el 2000, alrededor del 2008 Ujú. y el pico del petróleo no convencional, las arenas bituminosas, el fracking y, y sí, que hace como el gas de petróleo y todo. Eh, Esto también va a tener un pico de aquí 10, 20 años, pero en realidad no, o sea, decir eso
aparentemente está equivocado porque puede que se vuelva a extender porque mejoremos otra vez la tecnología. Pues no nosotros, Pero entonces es algo como más o menos nuevo. O sea, el hecho de cuestionar realmente, o sea, de pensar que de pronto no va a pasar como tan rápido. O sea, estábamos pensando que de pronto en 10, 20 años. Y de todas maneras, sí, pero yo pienso que ese es un tema, el pico del petróleo en todo caso, que para mí, o sea, según los nuevos como vías de pensamiento que tengo, desvía un poco el tema, porque el tema es que hay que parar de sacar petróleo, de utilizarlo, porque si no, el cambio climático va a ser totalmente catastrófico para la humanidad. Entonces, de todas maneras hay que pararlo, sea porque haya un pico o sea porque lo decíamos nosotros. ¿Para la humanidad o para la naturaleza? Para todo, o sea, Es la cadena. para la humanidad, La para los pregunta aquí ecosistemas. para los televidentes. Para la humanidad, los ecosistemas, obviamente los ecosistemas, pues, pero no es que el petróleo en sí joda los ecosistemas, sino que nosotros jodemos a los ecosistemas y la contaminación que producimos también. La otra vez estaba viendo con mi compañera un documental que menciona precisamente dos colapsos muy importantes que ha habido acá. Uno fue el de la sociedad maya y otro fue el de la isla de Pascua. Una población de miles de habitantes se redujo a cientos, casi 100, una cosa así muy al límite de la ya casi extinción, precisamente porque ellos acabaron con todos sus recursos, con toda talaron toda la isla y no tenían cómo cambiar un poco. Dicen, comparan con una isla muy cercana que hicieron lo mismo, acabaron con sus recursos de la isla como tal en superficie, pero lo que los salvó fue que habían recursos corales. Entonces cambiaron su dieta a partir de que habían acabado con la isla. En cambio en la isla de Pascua pues todo se acabó. Creo que, digamos, eso en la isla de Pascua también lo estudia, pues aparece en el libro de Jared Diamond de Colapso, pero que si no estoy mal, hay nueva evidencia que muestra que en la isla de Pascua el colapso de esa civilización o de ese pueblo también tuvo que ver con una cuestión de que llegó gente ahí y los tomó como esclavos en otro lado. O sea, como que hubo un error ahí en esa interpretación, pero eso es como un relato que cuenta como cuando ya pasamos de un sistema, o sea, de un equilibrio a otro, ya no se puede volver atrás. Sí, porque es que a raíz de la esclavitud y de los conflictos que vienen en la isla era por eso, por la escasez de recursos. Que inmediatamente la guerra es la consecuencia de que o necesito esos recursos, ya fuera la sal hace 2000 años atrás, las especies hace 500 años atrás, ahora el petróleo y algunos dicen el agua. Sí, uno que va a haber guerras por el agua, otros dicen que va a haber guerras por X o Y cosas. Entonces, vemos, por ejemplo, China. Entonces, en esto del tema de la pandemia, mucha gente se empobreció, quebraron negocios, la economía se vio afectada. Pero algo curioso es que los billonarios se hicieron más billonarios. China siguió creciendo, pasando. No tengo sí el dato exacto, pero según había leído en un artículo que había pasado ya parte de la economía de Estados Unidos. Es que eso se debe a toda esa explotación. Es interesante porque uno dice, bueno, el sistema es muy frágil porque depende de muchas variables y es muy y cada vez que se hace más complejo, pues un choque externo puede hacerlo colapsar. Pero también vemos como ante un choque como el del COVID, del coronavirus, pasan ese tipo de cosas y llegan como a otro equilibrio en el que China aumenta su potencia con respecto a Estados Unidos y que además aumenta la desigualdad. Entonces, como hay que tener todo eso en cuenta también, sí. Sí, el capitalismo vive de las crisis, ¿no? Es como, él necesita eso, pasó en el 2008, que él potenció en otras cosas que tenía como el sistema, recordando, digamos, lo que habías dicho, los 90s, es decir,
los 70 y los 80 fue como toda la creación del neoliberalismo y empieza con mucha fuerza a nivel desde el sujeto, desde la sociedad y toda la economía, el neoliberalismo, ¿cierto? Ahí te plantea es, vos sos el dueño de tu destino, tu propio jefe hoy en día le dicen a esa vaina, entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Si vamos a hablar de cómo evitar el colapso, porque es desde el sujeto, pues decir, bueno, cada uno puede hacer unos cambios, pero ya está muy arraigado en nosotros, no solo dependiendo de todas estas tecnologías derivadas del petróleo, ¿cómo hace uno mismo para hacer esos cambios si el mismo sistema dice vos sos el que tiene que hacer todo? Tanto que hasta durante la pandemia le decían a uno, es que usted es el culpable de que haya COVID. O sea, la responsabilidad ya es de uno de todo. Del colapso es responsabilidad de uno también, como completamente uno como sujeto. O ustedes lo ven, o la colapsología lo ven, no desde el sujeto, sino desde ¿qué? Desde un colectivo, sociedad. Pues es que el sujeto hace parte del colectivo. Entonces, en cierta medida, hasta cierto, o sea, como es un sistema complejo, esta civilización además a eso se le pone la capa del ecosistema y de la tierra, son sistemas complejos, el sistema económico y los ecosistemas. Entonces, los individuos hacen parte del total, entonces sí tiene como una incidencia, pero también las evidencias están también en que hay unos individuos más que otros que tienen responsabilidad ante el colapso. Sí. Y, por ejemplo, si hablamos de Colombia con respecto a Francia o con respecto a Estados Unidos, y en las emisiones totales de gases de efecto invernadero desde 1800, desde el principio del siglo XIX, pues vemos que Colombia o otro país del sur global, pues no tiene la culpa, si quieres. Pero le están diciendo que también nosotros somos los que tenemos que hacer algo para evitar eso. Entonces es un poco, o sea, es injusto, uno puede decir es injusto, ¿no? Entonces... Porque tú decías, por ejemplo, que por cada persona es más o menos 200 esclavos energéticos. O la metáfora que usaste del faraón, ¿no? Entonces, obvio, uno entiende que para consumir como hace una persona en Estados Unidos se necesitan tres planetas, una cosa sí, así, una cosa re loca. imaginando que todos nos proyectamos algún día a hacer eso. Exacto. Que eso hace parte como un bloqueo del sistema, ¿no? Que hoy en muchos países del mundo, como el nuestro también, hay un deseo colectivo de mejorar las condiciones de vida, pero entonces el modelo de mejoramiento de condiciones de vida es también como ese modelo del norte global, de consumo, de la producción, de cosas que no tienen real utilidad. Y ese es como el modelo, pero también es un poco hipócrita decir como, no, ustedes de países del sur no consuman y no quieran ese modelo, siendo que, si me entiendes, es como hipócrita decir que lo digan desde el norte al sur, ¿no? Yo creo que ese es una ¿cómo se dice?, los argumentos que tienen los negacionistas del cambio climático. O sea, desde algún sector de la izquierda, como obviamente desde la derecha más acéfala, como la de Trump, que dicen eso, como no, es que el cambio climático es una metáfora para impedirte a vos, como país en vías de desarrollo, que progreses. Exacto. Pero entonces también hay que, ¿sabes? Sí, o sea, yo pienso que hay que combatir un poco eso, esa visión negacionista y también inventarse otro relato de progreso y de bienestar, ¿no? Ayer estaba leyendo el librito que tienen aquí de la Minga y decía una cosa súper bonita que era como el vivir sencillo, el vivir bien, vivir bonito, algo así, vivir sencillo, que no es ese modelo de desarrollo que nos han querido meter a la fuerza, y en el cual estamos, porque pues muchos de nosotros pues ya ni modo, o sea, es lo que tenemos puesto, la luz, estamos ahí y si nos desconectamos de eso pues nos morimos. Entonces pues
cómo llegar ahí es difícil, pero es una condición necesaria. Es decir, lo individual es una condición necesaria, hay que hacerlo, o sea, resistir es una condición necesaria, pero de pronto no es suficiente. Entonces, no para evitar el colapso, sino para inventarnos un mundo mejor. Es que yo pensé ahorita que, por ejemplo, vos decías que en realidad nosotros acá en el sur ni siquiera somos responsables de ese colapso que sería como más a nivel de gran escala, producciones de gran escala como Estados Unidos, como Europa. Y era como un poco también pensar en las acciones individuales. Y supuestamente nosotros como país que aún tenemos dinámicas súper fuertes que afectan y que contribuyen a todo esto, como los monocultivos y otra cantidad de cosas que también se hacen acá en el país. Es como, ¿para qué entonces uno desde la casa hace cosas como reciclar, como ahorrar agua, como ahorrar así? Si nosotros como país o como incluso como sur, en el continente sur no somos responsables, pues ahora uno que es un pendejo a nivel mundial, pues como para qué hace una acción. Entonces como que también es un poco esa reflexión. Es como... Claro, y digamos que le respeto a lo que yo decía, hay que hacer todo lo que es necesario y lo que vale la pena. También yo lo pongo en esas palabras, ¿no? Como no solamente tener un poco como tratar de cambiar en lo posible en lo personal de estar de concientizarse como de la potencia que tenemos, los que podemos tenerla, pero tampoco culpabilizándonos, y entonces, esas condiciones necesarias son, sí son necesarias las acciones individuales, pero también son necesarias las acciones colectivas, es necesaria la organización política para cambiar el sistema, sí, o sea, todas esas es necesaria la resistencia de los pueblos indígenas para que no sigan envenenando con las cañas en el norte del Cauca, sí, también es necesario, pero cada una por separado no es suficiente. Pero valen la pena, sobre todo cuando hay gente que, pues yo personalmente, pues cuando la gente se mete a esto como por una conciencia ambiental y todo eso, pues también uno empieza a volverse más radical también en ciertas posturas, como en el hecho de que per se la naturaleza, si se quiere, o sea, como el resto de lo vivo merece tener una posibilidad de vivir. Y entonces merece que luchemos o que haya resistencia para protegerla, porque además ella sola no se puede proteger porque pues, se ha destruido. Igual pasa con la gente más oprimida también. O sea, merecen ser también protegidos y defendidos, e incluirlos también en un relato diferente. Estoy tratando de pensar en los chicos de imprenta y entiendo por qué a la final ellos como anarquistas terminan vinculando todos estos temas a eso. Sí, es que el anarquismo está atravesado ahí, claro, que eso, digamos, es un problema con la izquierda, con ciertas izquierdas, pues, que, para no generalizar, que obviamente se posicionan también desde la idea del progreso. Entonces, bueno, vamos a hacer esto más sustentable. Entonces, ¿qué opinas vos, por ejemplo, de las energías renovables, que le llaman renovables, que, no sé, la energía solar o de la energía eólica? Eso es realmente, ese es uno de los caminos que se puede llegar para evitar esto. Pues estamos dentro de la misma lógica de, bueno, vamos a seguir siendo productivistas, pero con sellito verde. Claro, está ese tema del greenwashing, como le llaman en inglés, que es como el pintar de verde la industria y el mismo modelo. Y pues yo personalmente, claro, también hay un dilema, hay un conflicto ahí, porque a nivel sistémico global sí podría haber una solución o una alternativa de energías supuestamente renovables, pero al mismo tiempo eso implicaría en un primer momento un impacto negativo sobre los ecosistemas y tendría que ser además de manera coordinada y colectiva a nivel global. Yo pienso personalmente que las energías renovables pues es un concepto, también es un concepto y puede ser también una a escala humana.
en el momento en que se vuelve a escala industrial, yo pienso que ahí ya es dañino y perjudica a los humanos y a los no humanos, a los ríos, a los bosques, lo que pasa en México de la gente que resiste para que no se le pongan un campo de eólicas, porque producir una torre de esas De energía de eólica, sí. energía eólica implica toneladas de cemento para ponerlo en la tierra. Esos son muchos metales también, metales raros. Entonces implica también que la extracción, exportar la extracción, además de traerlos acá, o sea, aquí y allá, o sea, como la misma continuación de lo que decías tú. Entonces yo personalmente creo que es una falsa solución global. Y, Sí, como el litio ahora con los carros, igual te están explotando las minas de una u otra manera, están patrocinando golpes de Estado en países como Bolivia, como pasó un poco con el tema de Evo, que él lo hemos dijo, ¿no? Como que ya si necesito yo lo cambio, porque ese es el litio, va a ser uno de los nuevos oros por explotar. Igual, sí, claro, es que igual yo pienso que esas energías renovables no hay que descartarlas tampoco como opción, y no hay que dejar que la industria y que el capitalismo coopte también eso, porque las personas utilizan energía todos los días, mejor dicho, es como, todos usamos energía y somos como o sea, cuando comemos estamos, o sea, es energía solar que hizo crecer una planta, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos energía de todas maneras. ¿Cómo sobrevivimos y cómo producimos nuestra energía? No hay que descartar eso como que sea renovable y que sea regenerativa, puede ser. No hay que dejar, no, o sea, no, lo que yo pienso es que hay que criticar con toda la fuerza cuando la coopta la industria del capitalismo para seguir produciendo el mismo nivel de vida absurdo de sociedad. Es decir, sí, para seguir como la misma utilización de energía, porque podemos decir energía, sí, necesitamos seguir con lo mismo, pero con una energía renovable, pintada de verde. Podemos también decir como, más bien no necesitamos tanta energía, le bajamos a nuestras pretensiones, colectivamente nos organizamos, como en los ensayitos súper potentes que he leído de la imprenta comunera, nos organizamos y como colectivo se pueden hacer cosas sin necesidad de sufrir y asumiendo que no necesitamos tanta energía para tal cosa o de este tipo de energía para la otra cosa. Alimentarnos de otra manera, por ejemplo. Porque en este momento nuestra alimentación depende del petróleo, como lo estaba en una grafiquita ahí, y con los agroquímicos y todo eso. Entonces, pero digamos que a nivel como global lo complicado es que uno siente que no hay la toma de conciencia, que hay como que consumir menos, porque es como, bueno, ¿cómo logramos consumir como de la misma manera, pero con energías, por ejemplo, renovables? Es como, bueno, ya no es 100% petróleo, sino ya como 70% petróleo y 30% como energías renovables. Entonces, hasta que no haya como esa toma de conciencia como global de que no hay que buscar como para esas soluciones, sino consumir menos, pues digamos que podemos como seguir con investigaciones, con ese tipo de energías, pero al final solo ganamos como un par de años. Sí, puede ser. Había en el libro de Carlos Taibo, él mencionaba algo que era el anarcoprimitivismo. Sí, el anarcoprimitivismo, un tema interesante. Un retomar uno de los términos que él mencionó era el de ¿qué? Volver a lo rural. O sea, qué pena. Desurbanizar. Entonces, volver a lo rural o desurbanizar es precisamente como en eso, porque ganamos un par de años con muchos procesos poniéndolo medio verde el tema, pero es bien fuerte, la verdad. Y lo del anarcoprimitivismo también es un tema interesante, que también es debatido y discutido, y que, por ejemplo, porque hay la teoría de que no solamente es la civilización termoindustrial
como la que es dañina y la que es no, digamos, no deseable como en términos humanos y de la vida en la Tierra, sino también hay gente que dice, bueno, es desde que existe la civilización, punto. Es decir, desde que existen civilizaciones, desde que el Homo sapiens se reunió en ciudades, pues, en asentamientos y todo, se empezó con la degradación de los ecosistemas. Entonces, ese anarcoprimitivismo es volver a antes de la civilización, a antes de la domesticación. Entonces, también es como, o sea, es complejo pensar en eso. Es una utopía. Es interesante, pero sí. No, no, digamos, a partir de la pandemia, yo creo que hubo dos o tres tipos de personas, los que, digamos, de una manera se vieron afectados emocionalmente y en la psiquis y dijeron, bueno, yo con esto voy a hacer algo en mi vida, voy a cambiar. No sé, desde el lado coaching más barato o desde ya un proyecto de renovación completa, de decir, no sé, voy a conseguir un terreno, voy a construir mi casita, voy a cultivar, ser la autogestión, que es uno de los términos que mencionan también en el libro. Entonces, ¿es posible hacerlo así desde la autogestión o no sería posible? Yo pienso que sí, la autogestión es una perspectiva, pero colectiva, individual y colectiva. Pues, sí, también están lo que llaman los preppers, que en Estados Unidos, en inglés sobre todo, que es la gente que se mete en un búnker o hace su casa, se arma y todo esperando como una guerra o esperando una catástrofe climática, los zombies, etcétera. Se preparan con comida, con su huerta. Entonces tienen un modo de vida sostenible, pero es individualista. Entonces, yo pienso que esa desurbanización, porque está clarísimo que las ciudades no son sostenibles, aunque pongan Cali sostenible, o Medellín, o yo qué sé, París, Londres, no, o sea, no se alcanza a producir ni la energía, ni los alimentos, ni el agua que la misma ciudad necesita, y además se desecha, o sea, los desechos de la ciudad pues contaminan alrededor muchísimo. Entonces, bueno, no es sostenible, entonces sí es necesario desurbanizar y la autogestión también, pero pues más chévere y más, digamos, más fuerte y más resiliente de manera colectiva. Tú dijiste algo ahorita que fue lo de que no alcanzan a producir lo que necesitan, ¿cierto? Yo, digamos, ahí hay un punto bien interesante, es, ¿realmente producimos lo que necesitamos o estamos produciendo de más? Claro, eso Por ejemplo, una compañera de la Universidad del Valle que hizo su tesis acerca de la basura cero en las escuelas, en los colegios públicos de Cali. Y ella cree efectivamente que uno no es qué hacer con la basura, sino no producir basura. Entonces ahí ese punto es ese, como nosotros estamos produciendo de más, siempre hay una necesidad de producir más, y eso afecta a los precios y todo, y también de generar menos basura. O sea, como desde lo colectivo. Pero, sí, y en vez de buscar soluciones para reciclar basuras, o sea, tratar de no producir, o sea, es eso, es como en Cali, en Colombia, es muy fuerte o sea, el amor por el plástico que tenemos aquí, es tremendo. Entonces, a cada rato es aquí no en Oromo. Aquí no, en Oromo no. Aquí es con tazas y no con vasos plásticos. El icopor. Pero el icopor, tremendo. No sé, eso primero no se recicla y pues dura en el ambiente. Mira, nosotros en estos días pensamos sobre todo en eso, porque pues aquí muy cerca está la clínica. Y eso pasa no solo aquí en la clínica, sino en contextos, digamos, que tienen gente que trabaja y que por una u otra razón no cocina y no lleva su propio almuerzo, sino que compra almuerzo o compra alimentos por fuera. Y como se sirve es así, te lo entregan en platos de icopor. Y si tú miras la cantidad de gente diaria que compra esos almuerzos en icopor solamente en una zona como esta, sin contar en las zonas aledañas de personas que salen a comprar su almuerzo en una cosa de icopor,
Eso es absurdo. Es que no, o sea, Sí, la cifra es altísima. No, es absurdo. Nosotros veíamos eso y decíamos, Mal mierda, o sea, contados. esto es diario, o sea, es una producción de desecho diario que no se puede reciclar. Y decíamos como, bueno, ¿y dónde están, por ejemplo, las iniciativas públicas? Que agarre todo esto y se piense como una estrategia en la que, no sé, vos tengas tu coca, que sea necesario si quieres comprar al menos en la calle, que tengas al menos algo, no sé, una vaina que si sabes que es tu lugar, pues entonces la señora de la tienda, del lugar, te Lleva tiene tu propia tupper. coca. Sí, o sea, es como, en realidad ni siquiera se piensa, o sea, desde lo público eso es como normal y ya estamos acostumbrados, pero no, como que nosotros tampoco dimensionamos todo lo que es eso, el monstruo que es eso. Y la cultura de lo desechable, cómo se ha como pegado como a la sociedad en el sentido en que no solamente se produce muchísimo y a unas cantidades tremendas, sino que se volvió una necesidad. Entonces, para la gente, si no puede usar y votar, entonces es un problema. La obsolencia. Claro, ¿no? Y que, por ejemplo, no, vamos a hacer una reunión en la casa. No, no me tengo que comprar plástico porque como, o sea, es mucho enredo si me toca lavar todo o algo así. Entonces ahora viene la solución verde, plástico biodegradable, 100% biodegradable. Entonces el pitillo 100% biodegradable envuelto en plástico, en la bolsa de plástico. Quizá también 100% biodegradable. Es una locura, es un absurdo. O O sea, es de como, aguacate, vimos como cucharitas de semillas de aguacate, o sí, lo que se usa es como se le da un giro, pero se continúa consumiendo. O sea, vos ves los estantes llenos de las cucharitas de esto de aguacate que se pueden usar una sola vez, cuesta dinero, mucho más dinero que comprar el plástico barato, que es el que accede y quien accede a esas cosas, ¿no? Entonces, no es solo buscar el derecho de que todos accedan a lo mismo, sino como, bueno, que todos accedan a lo mismo y que no afecte la... Mira, no, ya acabamos esto que definitivamente a la final ya nos fuimos a la mierda. Qué bueno, ya pero bueno, Cola- es interesante colapsamos aquí colapsar, en la irse a la cabeza. mierda y todo, pero pues un poco Nos fuimos a la mierda con la frente, conciencia. con la frente en alto. Y Como un los poco, músicos del Titanic, ¿no? Así. sí, un poco así, un poco como de hecho hay un libro muy bonito en francés que su traducción sería como es preferible hundirse como lindamente que flotar sin gracia. O sea, es como si vamos a decrecer, a colapsar o lo que sea, pues la propuesta es resistiendo, haciendo resiliencia, generando conocimiento y conciencia, porque pues bueno, uno nunca sabe, de pronto ocurre algo, sí. Bueno, entonces para finalizar, queríamos presentar aquí que tenemos dentro de la librería los libros de Carlos Taibo. ¿Dónde está la cámara? Los vendemos acá en el espacio. Esperamos con los compañeros de la editorial Imprenta Comunera poder presentar precisamente estos libros, sobre todo el de ellos, que es editado por los compañeros y compañeras de Imprenta Comunera, y desde Abajo Ediciones también tienen un ejemplar de del Colombo francés. ¿Cuándo llegaría el libro? Digo, ¿no? Porque la gente va... Bueno, ya esto ahorita le mandamos este video al editor español y lo presionamos. Lo presiona. Eso. Mire, somos una librería independiente, podemos hacer eso, tener los libros acá, presentarlo, todo por la tecnología que nos lo permite. De una u otra manera es como extraño eso, pero Sí, ¿no? se puede, Se asume también. se asume, ¿no? Pues hay que usarlas todas. Entonces, gracias por su virtual atención. Entonces, video va a estar en nuestro canal en YouTube de Oromo, así como lo ven arriba, Oromo Podcast Café Librería. Gracias. Gracias al público. En broadcast, ¿no? Sí. Está, ¿no?